El Señor está aquí y en este día yo voy a presentar este mensaje para que no sea yo hablando, sino que sea Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y que todo lo que salga de mi boca sea palabra de Dios y que todo aquello que sea de mi mente y que sean ideas mías sean reprendidas por el poder de la palabra de Dios. Padre, en este día maravilloso yo me presento delante de ti, Señor. Delante de ti estoy, Señor, dándote gloria, dándote honra y dándote alabanza, Señor. Bendito en este día yo te pido por esta palabra, Señor, para que tú, Señor, seas hablando a través de ella y no sea yo, Señor. Te pido por mis hermanos que se encuentren aquí conmigo, que sean bendecidos en gran manera, Señor. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que son muchos los llamados, dice tu palabra, más pocos los escogidos, Señor. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que usted tiene el control en cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida, Señor. Y en este día maravilloso yo te pido, Padre, para que esta palabra, mis hermanos, les pueda, Señor, Padre, ser de edificación, tanto para mí como para ellos, Señor. De igual manera te pido por mis hermanos en la India, en Argentina, en Honduras, Señor, Padre, en México, en Colombia, Señor, allí, Señor, en Ecuador, Señor, que, Padre, sabemos, Señor, que esta palabra llega, Señor, que tú, Señor, seas a través de esta palabra, Señor, Padre, ministrando nuestro corazón, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, donde muchos, Señor, a nivel mundial estamos viviendo afanes, Señor, ansiedades, Señor. Y en este día maravilloso yo te pido y clamo delante de ti para que al entrar a tu presencia, Señor, nosotros podamos, Señor, recibir liberación, Señor. Padre, aquella liberación que tú nos das, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo declaro en este día maravilloso que todo espíritu de ansiedad, que todo espíritu de depresión, que todo espíritu, Señor, de intranquilidad se va de este lugar ahora por el poder de tu palabra, Señor. Que nos conectamos, Señor, todos en un solo espíritu, Señor, con tu Espíritu Santo de Dios, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Palabra de Dios. Vamos a estar entonces ubicados en la palabra de Dios y vamos a comenzar hablando en Filipenses 4. Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en Filipenses 4. Filipenses 4. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a buscar Filipenses 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. De igual manera el hermano Elías siempre lo pone aquí para que lo puedan ustedes ver. Amén. Cuando lo tengamos me dicen amén y lo leemos. Dice la palabra de Dios así, se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Filipenses 4 del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestros pedidos o peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasó todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Yo le puse como tema: reposemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a declarar en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros hemos sido llamados para reposar en la presencia de Dios. Y yo por eso le puse reposemos o reposando en la presencia de Dios. Primeramente vamos a comenzar definiendo lo que significa reposar en Dios. ¿Qué es reposar en Dios? Cuando yo me refiero a reposar en Dios o hablo de reposar en Dios, es lo que nosotros estábamos haciendo en este momento. Cuando nosotros entramos, venimos aquí, entramos a la presencia de Dios. No podemos nosotros iniciar a compartir la palabra de Dios sin antes entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, reposar en Dios es llegar a un lugar de total confianza. Dígalo, es llegar a un lugar de total confianza. Es llegar a un lugar en donde yo me voy a sentir confiado en las promesas del Señor Jesucristo, porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Y nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, nosotros tenemos que entrar confiadamente, sin quejas, sin preocupaciones, sin pensar en cosas malas, sino entrar agradecidos. Entonces,
entrar a la presencia de Dios es entrar a ese lugar de confianza y es entrar a un lugar donde ya no hay ninguna lucha, donde ya no hay ninguna duda, donde ya no vamos a sentir temor, sino que lo que vamos a sentir es confianza y nos vamos a sentir firmes. Y esa firmeza que nosotros vamos a sentir no va a ser momentánea, ni va a ser pasajera, sino que va a ser una confianza continua. ¿Por qué? Porque es una confianza en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y esa confianza que nosotros vamos a depositar en Dios tiene que ser día a día. No solamente el domingo o el sábado que yo vengo a la congregación, sino tiene que ser a diario, buscar un lugar secreto o un lugar donde yo pueda entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 12:29. Mira lo que dice en Lucas 12:29. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, tenemos que tener claro que Él siempre va a curar nuestras heridas, nuestro sufrimiento o como nosotros nos sintamos en ese momento. Lucas 12:29 dice, ¿lo tenemos? Amén. Lucas 12:29 dice así: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Amada iglesia, Dios quiere que tú y yo reposemos en Él. Y yo quiero que usted lo diga, yo voy a reposar en el Señor. El Señor quiere que tú y yo reposemos en Él y declaremos en nuestro corazón que su presencia va a ir con nosotros donde nosotros vayamos, en el lugar donde nosotros vayamos, ya sea en el trabajo, ya sea en el bus, ya sea en el metro. El Señor quiere que la presencia de Él esté con nosotros en todo tiempo y en todo momento, que sea nuestro refugio, que sea nuestra fortaleza. Y que nosotros como creyentes creamos que Él va a ir con nosotros donde vayamos y Él nos va a dar descanso en toda situación difícil que nosotros estemos pasando, sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo. ¿Cuántos decimos amén? Ya puede ser que en ese preciso momento a ti te despidan del trabajo y el enemigo quiera que venga ansiedad. Tú tienes que ir confiadamente, porque cuando una puerta se cierra, dice la palabra de Dios, Dios va a abrir muchas puertas más. Tenemos que ir confiados, aunque el novio te deje, aunque tu mamá te deje, aunque te abandonen. Tenemos que estar confiadamente, y de eso trata esta palabra, de que Dios quiere que nosotros estemos confiados independientemente del problema o de la situación difícil que nosotros tengamos. Amén. Dios quiere que te despojes, o que yo me despoje y ustedes se despojen de toda preocupación. Yo quiero que usted lo diga, yo me despojo de toda preocupación. Hay que despojarnos de toda preocupación y debemos de descansar en las manos de Dios, aunque hayan problemas. Hoy te dice Dios, confía en mí. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Confía en mí, te dice Dios. Dios es nuestro ayudador. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Aunque hayan momentos difíciles y sientas que no puedes avanzar, tienes que caminar. A veces nosotros sentimos que no tenemos fuerza, que no nos queremos ni levantar a veces de la cama. Sentimos de que las semanas pasan rápido. Hoy es domingo y cuando nosotros menos acordamos ya estamos en la próxima semana, que ya es el otro domingo. Entonces parece que los días hasta se están acortando, como dice la palabra de Dios. Entonces el Señor, Dios quiere entonces ayudarnos, aunque haya momentos difíciles y nosotros sintamos que no podamos avanzar o que no podamos caminar. Porque así sentimos a veces, nos levantamos en la mañana, nos sentamos en la cama. ¿Cuántos de nosotros decimos amén? Y sentimos que no tenemos esa fuerza, pero Dios nos da fuerzas renovadas. Entonces Dios quiere que nosotros estemos confiados en Él. Amén. Amén. Y el estar confiados en Dios, en realidad, iglesia, no significa de que usted y yo vamos a ser conformistas. Pongan la alabanza. No significa que vamos a ser conformistas, porque hay personas que son conformistas y se conforman a la situación en la que están o en el problema que están. No significa esto, sino que es todo lo contrario. Cuando yo me refiero de que nosotros nos despojamos de toda carga y que vivamos confiados en el Señor, no es que yo me voy a conformar con el problema, sino que ese problema yo lo voy a convertir en fe a través del Espíritu Santo. O sea, el problema a mí no me va a mortificar, sino que lo que va a hacer es que me va a dar esperanza. ¿Cuántos decimos amén? Me va a mantener a mí en espera de algo bueno que viene a mi vida, en algo que Dios va a transformar de lo malo a lo bueno. Voy a activar mi fe
no es que yo me voy a poner pasivo o pasiva, sino que yo voy a activar en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, yo voy a activar mi fe y mi confianza en Dios. Y esto incluye la esperanza y las acciones que yo voy a hacer en medio del proceso, en medio de la prueba que yo estoy viviendo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, hoy llego yo a mi trabajo bien alegre, bien tranquilo, un ejemplo, y me mandan a llamar y me despiden. Yo sé que tengo que pagar el agua, la luz, teléfono y todo, pero en ese preciso momento no es que yo me voy a conformar con ese problema que yo estoy viviendo, sino que Dios lo que quiere es que yo ponga mi fe en ese problema, en ese momento, y yo confíe y ponga la esperanza en Él, pero que yo empiece a actuar. Que yo empiece a actuar, empiece a tocar otras puertas, salga de ese lugar, pero confiando que Dios me va a poner mejores lugares. Amén. Y empiece a tocar puertas sabiendo y creyendo y viéndome en una visión de una manera diferente. Si en aquel lugar yo estaba limpiando, yo tengo que verme en otro lugar como jefe. No por vanagloria, sino porque Dios a sus hijos, Dios los bendice de una manera sobrenatural. Entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, yo me recuerdo en el año 2020, cuando la pandemia, yo tenía un trabajo que ganaba bien, y era un trabajo que era de operaria en una fábrica de alimentos, y yo tomé mi decisión por mi vida espiritual de renunciar de ese lugar. Yo me recuerdo a todos mis compañeros que me decían: Nancy, pero ¿cómo te vas a ir de aquí? Si tú renuncias de aquí, te vas a morir del hambre, porque trabajo no hay. ¿Y cómo vas a hacer? Pero había algo en mi interior que me decía que Dios me iba a bendecir con algo mayor. Y miren las pruebas como son. Yo me recuerdo de que a mí me escribieron a través de una aplicación y me dieron un trabajo mejor que el que yo tenía. Inclusive el día que yo puse el preaviso, eran 15 días, y ese día exactamente yo iniciaba en el otro trabajo. Amén. Sin saber que la pandemia iba a venir, yo salí un 3 de marzo, me recuerdo yo, del 2020. Y yo me fui a la otra empresa a trabajar, también de operaria, pero era de una lavandería. Y yo me recuerdo de que todas las personas que estaban ahí, yo las miraba motivadas, algunos presumidos, pero yo ya estaba ya sabiendo de que uno tiene que lidiar con los comportamientos de muchas personas. Les diré que en ese lugar solo duré 14 días. 14 días porque yo era la nueva en ese lugar, y en ese preciso momento que yo llegué, la jefa no hallaba ni cómo decirme. Yo me recuerdo el 14 de marzo, que fue cuando inició la pandemia, entraban personas, salían personas con maletines. Yo inicié a trabajar mis horarios a las 5 de la mañana en Gabá, 6 de la mañana ya estaba de operar en las máquinas, pero a eso de las 10 de la mañana ya se había desatado que había entrado la pandemia de una manera fuerte aquí a España, y todo estaban cerrando, y yo veía entrar y salir. Yo: algo sucede, decía yo aquí. Yo en mi corazón yo sabía que algo estaba pasando, y la jefa se quedó conmigo de último. Yo vi que a todo el mundo llamaron y todo el mundo se iba, pero a mí no me decían nada. Pero yo siempre en ese preciso momento estuve confiada hasta el último momento. Pero yo decía en mi corazón: algo sucede aquí, ¿será que me va a despedir la jefa? No sé, porque yo estaba en un periodo de prueba prácticamente, tenía 14 días, porque el día 14 que inició esa pandemia, y ven y me dice: Nancy, al terminar la faena, quiero hablar contigo. Me dice: sí, está bien, le digo yo, puedes ir a la oficina. Voy para la oficina, termino ya de trabajar y todo, hice el día laboral, voy a la oficina y la hoja, y me dice: lo siento mucho, pero no sé si tú ya te enteraste de que hay una pandemia a nivel mundial, y esa pandemia ha venido a afectar a todo el mundo, y lamentablemente tú eres nueva en la empresa y no te podemos dar tampoco la hoja del paro ni nada. O sea, lo único que podemos hacer es decirte de que vamos a guardar tus papeles porque eres buena trabajadora, y cuando ya todo esto se regularice te vamos a llamar. Yo no dije nada porque claro, 14 días, y yo digo la pandemia. Bueno, yo agarré mis papelitos y salí de ese lugar. Yo me recuerdo que yo salí de ese lugar, sí que me salió una lágrima, porque somos humanos, el alquiler, todo esto, pero en ese preciso momento yo
cuando ya iba a la vuelta y agarré mi mochilito y todo, yo salí confiada en Dios. Yo me recuerdo que yo llegué a la iglesia y inclusive mi madre tuvo un accidente en esa semana también de la pandemia y todo se vino encima. Pero hay algo muy poderoso y que yo lo doy como testimonio, no es contar mi vida, porque en realidad nosotros debemos de confesar delante de Dios lo que Dios ha hecho en nosotros, para que muchos puedan ver a través del testimonio qué es lo que Dios hace. Se vino la pandemia, me quedé sin trabajo, mi madre tuvo un accidente en unas gradas y tuve que tenerla con férula, con pañales, y saber que no tienes trabajo, no cualquiera. Yo me recuerdo que yo agarré mi patinete y salí como loca para la calle a orar a una montaña y a hablar con Dios. Y a hablar directamente, a entrar a los atrios de Dios confiadamente, creyendo de que al bajarte de la montaña algo iba a haber para mí. Y cierto y sencillamente Dios empezó a abrir puertas y empecé a trabajar de nuevo, hasta lograr obtener un sueldo mayor de lo que yo había tenido en el primer y en el segundo trabajo. Eso solamente lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para ello? Que nosotros vivamos confiados, que nosotros, a pesar de la prueba que nosotros estemos pasando, nosotros creamos que el Señor esa prueba difícil la va a convertir en algo sobrenatural, en algo contrario. La espera que nosotros tenemos en medio del proceso va a ser una espera de sufrimiento, porque yo no te voy a decir que no es una espera de sufrimiento. Quizás la espera para muchos va a ser de un mes, de una semana. A veces algunos no tienen su fe demasiadamente activada y entonces ese problema le dura años, porque no activan su fe, porque no quieren ver las cosas más allá de lo que los ojos naturales ven. En los ojos naturales cualquiera, la misma señora me pudo haber dicho: esta muchacha va a morir del hambre, porque ¿a dónde ir a buscar trabajo en plena pandemia si todo está cerrado? Esa fue la mentalidad de ella. Pero en ningún momento la mentalidad mía fue esa. Mi mentalidad fue de que yo, adiós, Dios la bendiga, yo me fui y Dios me iba a proveer algo mejor. Cada mañana que nosotros nos levantamos, iglesia, y nos despertamos, debemos de activar nuestra fe y debemos de deleitar las bondades de Dios en nuestra vida y debemos de reconocer que Dios es fiel con nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos amén? Amén. Dios es fiel con cada uno de nosotros, porque hoy en la mañana nos levantamos con vida, porque hoy en la mañana nos dio fuerza para venir a este lugar. Hay que reconocer la fidelidad de Dios para con nosotros por darnos este día de vida, el día de hoy. Por tanto, debemos de decir: el Señor es todo lo que nosotros tenemos. Él es todo lo que yo tengo en esta vida. Amén. Y es a Dios a quien yo le pertenezco. ¡Ay, qué difícil! Muchas personas dicen: ¿cómo que usted le pertenece? Yo le pertenezco a Dios. Usted le pertenece a Dios. Nosotros somos pertenencia de Dios. Amén. Y nosotros a veces somos tan insensatos que queremos hacer con nuestra vida lo que a nosotros nos venga en gana. Nos rayamos nuestro cuerpo, nos ponemos tatuajes, nos drogamos, echamos alcohol, cometemos sexo ilícito, hacemos orgías sexuales, nos acostamos con este, con aquel. No pensamos en nuestro cuerpo, que vienen las enfermedades venéreas, que vienen tantas cosas a nuestra vida por no pensar que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que el cuerpo, dice el Espíritu, dice la palabra de Dios, es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Dios no va a posar en un cuerpo que está inmundo. Dios va a posar en un cuerpo que está limpio, que entra a la presencia de Él. Por tanto, dice el Señor es todo lo que tenemos y a Él le pertenecemos. ¿Cuántos decimos amén? El Salmo 24:1 dice la palabra de Dios que de Jehová es toda la tierra. Es que nosotros creemos que somos dueños de nosotros mismos, pero no es así. Si Dios nos creó a nosotros es porque hay un propósito para nuestra vida. Es porque Dios tiene un propósito en esta tierra con nosotros. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 24:1: de Jehová, dice, de Jehová es la tierra. ¿Y su qué dice? Y su plenitud. ¿Y qué dice? El mundo. ¿Y los que en él habitan? ¿Qué habita en la tierra, hermano? Usted habita en la tierra, yo habito en la tierra. Todo esto le pertenece a Dios, esta banderita, esto. El dueño no es dueño de esto. El dueño de este lugar es de Dios.
Amén. Amén. Hoy hay un dueño de otro local que yo le decía, no, si es que esto es de la casa de Dios, que es de Dios, es mío, me decía, a mí me costó. Y me ha costado hacerle entender al Señor que todo le pertenece a Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Si Dios quiere que el día de hoy esto desaparezca, esto desaparece. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y aquí me voy a, no desviar, pero voy a poner algo. ¿Por qué yo digo que Dios nos ama? Porque si nosotros vemos el mundo entero, podemos ver que en el mundo hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, gente que roba, que viola, que mata, asesina. Pero para ellos llega un nuevo día, llueve, tienen trabajo, subsisten, porque Dios nos ama. Aún con los errores, aún con los defectos, Dios nos ama. Y Dios nos está dando oportunidades al mundo entero para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Amén. Pero el día que Dios decida que esto desaparezca, esto va a desaparecer. Va a llegar un momento en el que dice la palabra de Dios que cuando todo este evangelio se predique en todo el mundo, amén, ahí va a venir el fin, dice. Pero ¿a quién de nosotros nos garantiza que hoy, dentro de 2 minutos, se va a predicar este evangelio en el último lugar del mundo? No lo sabemos. Así como la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser el fin o cuándo va a ser la venida del Señor, ni aún ni los propios ángeles. Amén. Pero nosotros debemos de estar alertas, debemos de estar preparados. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Filipo, no se afanen. Él estando preso, porque él estaba preso, encarcelado, porque fue perseguido por predicar el evangelio. Pero a pesar de él estar en prisión, él motivaba a la iglesia de Filipo y les decía, no estén ansiosos, no se afanen. Nosotros nos afanamos por las cosas del día a día, por todo, por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a hacer. Pero Dios nos dice que no lo hagamos. El mundo y lo que en él habita le pertenece a Dios. Amados, tener fe significa confiar en Dios. Dígalo, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a confiar en Dios. Y a mí nada me va a faltar. Yo quiero que usted lo crea. A mí nada me va a faltar. Debemos de confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Porque hay personas que solo buscamos de Dios cuando tenemos malos tiempos. Pero el Señor quiere que nosotros confiemos en Él tanto en buenos tiempos como en malos tiempos, aunque eso incluya sufrimiento, porque hay momentos en los que viene sufrimiento. Yo me recuerdo cuando nosotros perdimos el local anterior en plena pandemia, que se vino todo lo que se vino, y nosotros hubo un sufrimiento en nuestro corazón, pero la fe y la esperanza nunca la perdimos. Debemos de declarar cada día que solo en Dios vamos a encontrar descanso. Nuestra alma solamente en Dios va a encontrar descanso. No vamos a encontrar descanso en el novio, en la novia, en la disco, en el bar. No, descanso solamente vamos a encontrar en Dios. Allí va a descansar nuestra alma, en Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 62.1. Leamos Salmo 62.1. Dice Salmo 62.1. Amén. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene, dice, mi salvación. La salvación de nosotros solamente viene a través de Dios. Nuestra salvación no va a venir a través de un santo, a través de un brujo, a través de nada. Solamente a través de Dios, de Jesús. Amados, estando cerca de Dios, nada nos va a faltar, sea cual sea la situación difícil que estemos viviendo, estés pasando por necesidad. Yo quiero que hoy cada uno de nosotros declaremos, y que ustedes declaran conmigo esta palabra. La vamos a leer, pero yo quiero que ustedes la declaren. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, en el versículo 1 y 2. Dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar a nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto, dice, me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es nuestro pastor.
pastor de pastores, Él es el que nos consuela, Él es el que nos limpia las heridas, Él es el que nos cura. A veces los afanes, el estrés de la vida diaria nos traen a nosotros incertidumbre, porque nos vienen incertidumbres, nos sentimos acorralados por el problema que nosotros tenemos. Queremos encontrar paz y queremos encontrar descanso en las diversiones. A veces nosotros nos confundimos y creemos que divirtiéndonos se nos van a olvidar los problemas. Ay, es que ver qué montón de problemas tengo. Venite, vamos a tomarnos unos tragos o vamos a pasear por ahí, quedemos en algún lugar. Sí, allá quedamos, vale pues, nos vamos. Creemos que divirtiéndonos en la disco, en el bar, con los amigos, vamos a quitarnos el problema, pero no es así. Aunque yo no digo que no es cierto, soy humana y soy joven. El divertirnos tiene que ser algo normal para nosotros, pero debemos de saber qué tipo de diversiones nosotros vamos a ocupar. ¿Qué tipo de diversiones nosotros nos vamos a comprometer? Yo no me voy a comprometer en diversiones que sé que van a dañar mi cuerpo, que van a dañar mi alma, que van a dañar mi mente. Es que fíjate, estando en el mundo, voy a ponerme yo. Porque tampoco yo sé que si yo vine a los caminos del Señor fue porque Dios me restauró y me trajo del mundo sucio en el que yo vivía. Me voy a poner yo de ejemplo. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy sí, el cuerpo lo sabe. ¿A dónde vamos a ir? No, ¿qué te parece? Te voy a ir a traer a tal hora. Vaya pues, ¿cuánto tenés ahí de dinero? No tengo tanto, no te preocupes, yo tengo tanto. Vaya pues, llamate unas cuantas amigas, varones, me llamaban a mí, varones, porque era varonera, no, amigas mujeres, varonera. Pues, conseguiste unas cuantas amigas por ahí. Yo sabía que no eran amigas y tampoco eran amigos, no, tampoco no era tan tonta. Y ya llamaba a las amigas, dije amigas. Mira, que tengo un amigo, que no sé qué, que no sé cuánto, y nos está invitando y vamos a ir, y parece que van 5 amigos. Y ni sabíamos quiénes eran los otros 5 amigos. Imagínate. Esas son las diversiones que nosotros creemos que son buenas, pero que traen consecuencias. Diversiones en donde una vez casi pierdo mi vida. Diversiones en donde nosotros creemos que son amigos y te dejan tirada en una disco, en un antro, cuando ya estás todo emborrachado, toda emborrachada, donde personas se aparentan ser tus amistades, te llevan a un bar, te llevan a una discoteca, pero te han llevado a vender y tú ni te enteraste. Porque hubieron 2 que quizás fueron tus amigos entre paréntesis y dijeron, mira, aquí va a venir una que está bien buena, que esto y lo otro, que aquí, que allá, y ya los otros ya vienen, ya se van alejando y van dejando ahí a la carnada. Son cosas que se viven estando en el mundo. Amén. Pero las diversiones que Dios quiere que nosotros tengamos son diferentes. Dios es amor. Dios a nosotros nos ama y Él nos va a guardar y nos va a cuidar cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros venimos y con un hermano de la fe. ¿Y qué va a hacer hoy, hermano? ¿Qué va a hacer hoy, hermana? ¿Y cree usted que podemos, o alguien que sepa de la palabra de Dios, que me pueda instruir en los caminos de Dios, o simple y sencillamente ir y tomarme un café con una persona, pero de una manera sanamente, salir con una persona de una manera sanamente, conocerme sanamente? Pero a veces nosotros somos confundidos por el enemigo, que es el diablo, el mentiroso, dice la palabra de Dios, el engañador, el que vino a engañar al mundo, y creemos a veces nosotros que el divertirnos es andar en la disco, andar en el acto, andar en el bar. O quizás nosotros no somos engañados y somos dormilones o dormilonas, y creemos que el irme a acostar, mejor me voy a ir a acostar y ni voy a comer todo el día para que este problema se me vaya. Y me voy allá a acostar, me voy a tomar mi siesta, y en el momento que estoy durmiendo empiezo a llorar, me quedo durmiendo como el bebé cuando lo están. ¿Se ha fijado usted el niño cuando el niño está llorando? ¿Qué necesita el bebé? ¿Qué necesita? Que lo coja su madre y que lo arrulle, y el niño deja de llorar y se duerme. Ese es el consuelo que Dios nos da a nosotros. No estar nosotros buscando en donde nada se nos ha perdido, sino ir a los pies de Dios, ir a los atrios, ir y buscar de su presencia y contarle a Él los problemas, para Él venir, abrazarnos, consolarnos, y que nosotros durmamos tranquilos, en paz.
Parece difícil, pero cuando nosotros venimos, es diferente que yo venga, me duerme en una cama, me acueste en una cama, pero hablando con Dios. Señor mío, mira, yo te amo, escúchame. Y platicando con Dios, me voy durmiendo y el Espíritu Santo de Dios me va consolando. Y cuando yo me despierto, hay una bendición grande que viene para mí. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Ah? Yo hablo con Dios y entonces, y cuando me acuerdo una llamada, algo que Dios me ha dado, 500 euros, un buen regalo, algo, yo, ¡ay, qué gozo, qué alegría! Pero es diferente, cuando nosotros nos buscamos de Dios, nos vamos a llorar a la cama, esta vida, ya no aguanto, ingrata, me quiero morir. Te levantas con el mismo, vas a dormir, porque vamos a dormir, nuestro cuerpo se va a relajar en el momento del problema, vamos a tener el descanso, pero ese descanso va a ser temporal, va a ser pasajero, porque la realidad es que solamente estando en la presencia de Dios es que vamos a encontrar paz. Solo en Él vamos a estar seguros. Mira lo que dice Mateo 11:28. ¿Qué es lo que dice? Porque la palabra nos habla y nos da, la palabra de Dios es el estilo de vida que nosotros debemos de vivir y es nuestro manual de vida. Y aquí hay un manual de vida. ¿Y qué nos dice el Señor cuando nosotros estamos así atribulados, así, que queremos divertirnos y creemos que la diversión está por allá? Dice Mateo 11:28, venid a mí, dice, todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Haré descansar. Señor bendito, Padre Santo de corazón, el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. A veces, hermanos, creemos que irnos a la fiesta a emborracharnos es diversión. Y creemos que solamente estando en el mundo nos vamos a divertir y nos olvidamos así del problema. Pero a veces, por andar nosotros divirtiéndonos en el mundo, nosotros nos olvidamos del día de reposo que nosotros debemos de guardar, que es un día de reposo para Dios. Yo me recuerdo esta semana que yo estaba trabajando, estaba limpiando, porque no crean que nosotros tampoco no cometemos nuestros errores. En el preciso momento que cometemos un error tenemos que reflexionar. Yo estaba limpiando una escalera grandísima, como de 12 pisos. Tengo que irme a las 5 de la mañana para poder llegar. Y voy saliendo de ahí como a las 7, casi 8 de la mañana. Pues están otros chicos ahí trabajando, que son los que están haciendo la fachada. Y los chicos son colombianos, otros españoles, ahí llegan. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. Pues viene uno y me dice, óigame, qué rico, me dice, oye, viernes, me dice. Y el cuerpo lo sabe, me dice él, y me recuerda, yo no le digo nada. Me dice, ay, qué rico, me dice, ya nos toca sábado y domingo para dormir y para divertirnos, me dice. Pues cuando él me dice eso, yo le digo, ajá, yo sigo trabajando y yo dije en mi mente, pero ¿cómo está la gente de confundida? Digo yo. Qué barbaridad este hombre diciéndome a mí que sábado y domingo para irse a la festejo. Yo sé para qué. Digo yo, pero yo no, yo voy para la iglesia, yo tengo que estar levantada temprano para ti, Señor, y esto y lo otro. Pero yo no lo hice como una queja, sino que lo dije como un recelo porque no piensan en Dios. Pues vengo yo y continúo, y viene él y al ratito, me hizo una pregunta que no me recuerdo cuál fue porque yo estaba bien arriba. Y entonces yo voy bajando y viene él y me dice, ¿verdad que esta gente le tiene miedo a la pandemia? Me dice, por eso usted viene todos los días aquí a desinfectarme. Dice. Sí, le digo yo. La gente, le digo yo, le tiene miedo es a la muerte, le digo yo. Y me queda viendo él. Ay, sí, me dice, yo creo que todos le tenemos miedo a la muerte. Pero ¿por qué le tienen miedo a la muerte? ¿Cree usted? Le digo yo. Y me queda viendo. Y le digo yo, es que le tienen miedo a la muerte porque en realidad nosotros creemos que existe un infierno, le digo yo. Y le tenemos miedo a la muerte porque no queremos ir al infierno. Y me dice, es verdad, me dice él, yo creo que le tenemos miedo a la muerte porque nosotros no queremos buscar de Dios, me dice. ¿Verdad que usted es cristiana? Me dice.
El hombre, desde ese día el hombre ya no me hace preguntas como medias raras o así, porque entendió. Miren que no fui ni yo, fue el Espíritu Santo que estaba en mí, que lo hizo entender a él el por qué le tenemos miedo a veces a la muerte. Amén. Somos seres humanos y a veces no sabemos, pero ¿dónde va a ir nuestra alma después de la muerte? Hay un cielo, dice el Señor, y hay un infierno. Hay dos puertas. Una es ancha y estrecha, por la cual nadie quiere entrar, pero hay una puerta grande y anchota, por la cual muchos están entrando, porque es facilito. Esas diversiones que yo le estoy diciendo, las pasajeras, las mundanas, las banales, y las que cree la gente que con ellas van a tener paz. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:8. Que el Señor es el dueño de ese día de reposo. Ay, el día de reposo no soy dueño yo. Imagínate que tú trabajas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe. No, el cuerpo lo sabe que necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Mi cuerpo sabe que yo necesito adorar. Mi cuerpo sabe que yo tengo un compromiso con Dios, que tengo que preparar un sermón para venir y compartirlo a mis hermanos ahí en Honduras, a mis hermanos aquí en España y a otros hermanos que están en otros lugares. Yo sé que tengo un compromiso con Dios y no me siento tampoco, ay, como aquello que ay, no. Sé que es gozo para mí, que es alegría, que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer con alegría. No lo tengo que hacer yo de una manera, ¿cómo decirle? Frustrada, ni tampoco esperando recibir nada a cambio. Es por amor a Dios, por agradecimiento. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 12:8, mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre es Señor de ¿qué dice? El día de reposo. Ajá, entonces el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. ¿Para qué está el día de reposo? Para buscar de la presencia de Dios. Amén. Porque ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Todo el mundo le pertenece a ¿qué? A Dios. Dios. Bueno, si nosotros no lo queremos reconocer, porque a veces nos es difícil, tenemos que estar a cuenta con Dios, porque hay muchas personas que les cuesta entenderlo y comprenderlo. Amén. Que nada de lo que hay aquí nos pertenece. Nada. Nosotros somos como quien dice, nacemos, venimos a este mundo, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Somos como las plantas. Pero hay algo muy diferente con la plantita, ¿va? Nosotros venimos a esta tierra y venimos con un propósito, ¿verdad? Y el propósito que nosotros venimos es adorar a Dios. Por eso Dios nos creó. Todos somos propósito de Dios. Simple y sencillamente que el enemigo nos ha hecho a nosotros creer que no somos creación de Dios. Amén. Que nosotros somos creación del mono. Algunos que creen que nacimos por erupción de volcanes. Tantas creencias de gente que no creen que somos creación de Dios. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ahora, yo lo busqué en la Nueva Versión Internacional y dice así, Mateo 12:8. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es importante entender que el día de reposo en realidad es el día sábado. El día sábado es el día de reposo. Nosotros nos podemos congregar día domingo, pero el día sábado es el día de reposo, el día que debemos de dedicar al Señor. Yo siempre que le escribo un mensaje a alguien, yo le digo, shalom hermano, que sea la paz de Dios, shalom alejín, la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Que el día sábado nosotros lo dedicamos aquí, que si el que quiera venir, que venga a las 12 del mediodía, lo pongo para que duerman un poquito, porque es que yo sé que la vida aquí es bien trágica, aquí en España, es más, aquí estamos en Barcelona, o sea, el estrés y todo eso. Entonces el día sábado que van a venir a un culto a las 6 de la mañana, no van a venir. Entonces por eso 11:30, 12 del mediodía, para adorar al Señor y para interceder y clamar por peticiones delante de Dios. Las peticiones no solamente son mías, son peticiones de otras personas. Ore por mí, ore porque mi hijo está enfermo, ore porque no tengo trabajo. Mire, entonces nosotros hacemos una lista y empezamos a orar por todas las personas. La hermana tal, el hermano...
personas que ni conocemos, pero que sabemos que Dios sí las conoce. Si una persona le pide oración a usted y usted no la conoce, usted no tiene que decir no solo porque no la conoce. Tenemos que orar por todas las personas porque a eso hemos sido llamados. Es importante, amada iglesia, que nosotros reflexionemos y nos autoevaluemos y nosotros actuemos si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y yo puse aquí unas preguntitas para que nosotros las hagamos. Hasta yo me voy a autoevaluar. Cuando yo lo estoy haciendo, yo sé que es el Espíritu Santo que me está autoevaluando. Nosotros estamos dedicando el tiempo especial para descansar en Dios. En el tiempo que nosotros tenemos, digamos, de reposo, ¿lo estamos dedicando para Dios o lo estamos dedicando para irnos a la disco, al bar o con los amigos? Son preguntas que Dios nos hace. ¿En dónde pasamos nuestro tiempo especial? ¿Lo pasamos con Dios? ¿Lo pasamos con amigos? ¿Lo pasamos en la calle? ¿Lo pasamos en la disco? ¿Lo pasamos en los bares? ¿En los vicios? ¿En qué lo pasamos? Hay que autoevaluarnos. ¿Somos suficientemente fieles como para nosotros mandarnos a descansar? ¿Ustedes creen que Dios es completamente fiel para mandarnos a descansar en Él y no cumplir las promesas? Si Dios nos dice a nosotros que descansemos en Él en el momento del problema y que no descansemos en la droga, en otras cosas, es porque el problema se va a resolver. ¿Cuántos decimos amén? Hay que descansar en Él para que el problema se resuelva y rápido, porque se resuelve rápido. Créanmelo, quizás en el ámbito natural yo no lo voy a ver resuelto, pero de que está resuelto, está resuelto. Cuando usted le presenta una petición delante de Dios con fe, en el Espíritu y con un corazón humillado y quebrantado delante de Dios, créame lo que esa petición ha llegado al trono celestial de gracia y esa petición se cumple por la palabra de Dios. Nos preocupamos por muchas cosas nosotros, por la ropa, por la comida, por la bebida en general. Nos preocupamos por el dinero para comprar. No tengo money, no tengo plata. De eso estamos preocupados. ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué son las guerras? Ambiciones. Así está el mundo. Ambición, 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 ambición. Todo eso, monedas virtuales que son mentiras del diablo y un montón de gente invirtiendo. Yo tenía mi Facebook en donde este hombre, Tesla, es como que yo había escrito y había puesto: ya podéis invertir en la moneda. Yo he probado y todo me fue súper bien. Si yo no puedo hablar aquí, yo estoy en España, tengo 9 años, pero yo hablo normal, como yo hablo. Yo no hablo como española, yo no soy española, yo soy hondureña, pero soy hija de Dios, pero en realidad no hablo así, pues. Entonces, al momento de leer eso, se sabe que yo no lo he puesto. Fue como que alguien entró a mi Facebook. Los Facebook no son plataformas en donde nosotros estamos seguros. En ninguna plataforma de estas vamos a estar seguros. Por eso esta plataforma yo solo la utilizo para glorificar el nombre de Dios. Hay mucha gente que no me curosea a mí, porque ¿para qué me van a ir a curiosear? Si yo en mi Facebook, la gente a mí ya me quiere saber. Todo es para glorificar el nombre de Dios. Y entonces ese mensaje se lo mandaron a todos mis contactos. Ya empezaron a escribirme un montón de contactos. Nancy, ¿cómo fue eso que invertiste? Y ahora, en menos de una semana, he invertido 200. Probadla y veréis que esto está fascinante. Con 200 me habéis ingresado 2,000. Yo digo 2,000, si no tenía ni 3 euros ese día. Y me empiezan a llamar por teléfono a mí. ¿Y cómo hiciste para invertir ahí? No, si eso es mentira del diablo. Pero hubieron mucha gente que cayeron aquí en España, que vieron esos anuncios y creían y empezaron a invertir y los han estafado. ¿Pero por qué caemos nosotros en trampas del diablo? Por la afán, por el estrés. Nos engaña el enemigo. Queremos nosotros, nuestra mente está preocupada en eso, en la ropa, en la comida, en la bebida, qué voy a hacer, qué cómo voy a pagar, qué cómo voy a subsistir, en las necesidades. Aunque Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya nos dejó a nosotros claro y nos dijo que no es tan importante el dinero. Ay, sí, que no es importante el dinero, me van a decir algunos, ¿verdad? Pero mire lo que dice, no es tan importante la comida ni el dinero.
A muchos van a decir, ¿cómo que no es importante la comida? La comida no es tan importante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es más importante la vida que la comida. Amén. Mira cómo dice, ¿ve? Lucas 12, 23, 24. Vamos a leerlo ahí. En Lucas 12 del 23 al 24. Dice la palabra de Dios. Amén. Lo tenemos, dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios, ¿qué dice? Los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dios jamás nos va a... No tenemos que nosotros preocuparnos por si no vamos a comer, porque sabemos de que a veces, miren, a veces yo creo que es necesario que hay personas que aguanten hambre 2, 3 días porque no ayunamos, no nos gusta poner nuestro cuerpo en sacrificio, cuando sabemos que el ayuno es muy importante, cuando nosotros podemos ver a través de la palabra que Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ayunó 40 días estando en el desierto, y en medio del ayuno fue tentado por el diablo. Fue tentado por el diablo. Imagínate nosotros que andamos con este cuerpo carnita, que no queremos ayunar. No comimos un tiempo y ¡ay, que no comí! Por un tiempito de comida. Y no queremos poner nuestro cuerpo en sacrificio. Y porque Dios nos quiere hablar y porque Dios nos quiere bendecir, a veces nos prueba y permite que nosotros no comamos para que busquemos de su presencia. Yo les voy a decir una cosa, yo bendigo las naciones que están pasando por situaciones difíciles, porque el pasar por situaciones difíciles es la que nos hace a nosotros reflexionar y recapacitar y reconocer verdaderamente que hay un Dios todopoderoso, que el que suple, es el que suple todas las necesidades nuestras al 100%. Es Jesús de Nazaret que suple nuestras necesidades. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, los pájaros no hacen nada de eso, no trabajan, no pagan luz, no pagan agua, ellos hacen sus niditos y todo, y Dios les da la sabiduría para ellos poder sobrevivir. Pero a veces nuestra confianza no está depositada en el lugar correcto. Mi confianza, tu confianza a veces no está depositada en el lugar correcto. No reposamos en Dios y estamos siempre con la pregunta, ay Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo puedo sobrevivir en este mundo con tanta cosa fea que me está pasando? Ay Señor, ¿cómo puedo soportar esta situación difícil que estoy llevando? ¿Cómo voy a hacer? Y esas son las quejas de todo el mundo. Ay, me tengo que ir para Estados Unidos, a los United States. Tengo que irme mojado, mojada, como sea me voy a ir de esta tierra, pero yo me voy a ir a otro país. Y no sabemos a veces lo difícil que es. Se lo digo yo, que estoy en otro país. Difícil es salir de tu nación y ir a otro territorio y que no te conozca nadie. Cuando tú estás apartado de Dios es totalmente difícil. Pero cuando estamos con Cristo Jesús, yo vine a este territorio y yo no conocía a nadie. A nadie. Y al lugar donde yo creí que llegaría iba a ser un lugar cristiano, pero de cristiano no tenía nada. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, sal de este lugar. Sal de este lugar. Vamos a ver, casi menos del mes, sal de este lugar. Y yo, pero ¿a dónde voy a agarrar? Tienes que salir de este lugar. Y yo salí de ahí, yo me fui a ir a un pueblito, a Sabadell, y salí para Barcelona sin conocer a nadie. Pero Dios me fue poniendo personas correctas. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y buscamos el lugar correcto, Dios nos va a poner personas correctas. Pero si buscamos lugares incorrectos, nos va a poner personas incorrectas. ¿Cuántos decimos amén? Ay, es que mire, pastora, le traigo a este hombre. Me dijo que me aparté y me fui a la disco, fíjese. Cosas que yo he vivido. Me fui a la disco y allá lo conocí. Era el DJ. Pero lo traigo aquí porque yo sé que se va a convertir. Y él va a ser el que va a estar ahí, mire, ve. Pero ¿cómo me va a decir que es de Dios? Si él lo ha ido
puedo conocer allá a la discoteca. A mí no me importa que me digan es religiosa. Se lo digo porque no era así. No es así. ¿Qué hace una persona que dice que es cristiana metido en una discoteca buscando las promesas de Dios? Las promesas de Dios no se buscan en una discoteca. Y yo caigo mal, lo siento, no es de Dios. Las promesas de Dios no están en una discoteca. No están en una discoteca. Lo siento mucho, pero no están en una discoteca. Amén. Entonces, verdaderamente a veces nosotros cometemos tantos errores por no buscar el lugar correcto, ni las personas correctas. Personas correctas, lugares correctos. Si no, no van a haber lugares correctos. Nos quejamos a veces nosotros sin pensar que alguna de estas causas nos van a impedir que podamos descansar. Cuando nosotros nos estamos quejando, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, que no sé qué, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, que solo yo, que no sé qué, que soy una ingrata, que soy una que no valgo nada, que no sé qué. Estamos impidiendo descansar. Estar en una permanente situación de inquietud nos va a desconectar de la presencia de Dios y no nos va a dejar entrar al lugar santo. No nos va a dejar comunicarnos con Dios. ¿Usted cree que Dios va a descender del cielo que yo esté aquí quejándome? Ay, sí, estoy apartando a mi Señor porque no estoy confiando en Él. Yo tengo que ir confiadamente, sin quejas. Sin quejas tengo que ir a la presencia de Dios porque no vamos a poder reposar en paz si estamos quejándonos. Tenemos que ir confiadamente en Dios. Si hoy tenemos alguna preocupación que nos está nosotros mortificando la mente, porque las preocupaciones mortifican la mente, no nos dejan tranquilos, nos dejan intranquilidad. Esta palabra de Dios es poderosa para que nosotros podamos entender y comprender que el refrigerio es la palabra de Dios y es nuestra ayuda para que nosotros podamos transformar y cambiar nuestras vidas. Nuestras situaciones difíciles no se van a cambiar por el presidente. Ay, este presidente es un ladrón. Todos aquellos presidentes que lleguen a tu nación que no tengan a Cristo son ladrones, son mentirosos, farsantes. Tienen que ser hombres y mujeres que pongan a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, para que algo cambie, para que una casa cambie, para que un lugar cambie. Tiene que estar allí alguien que verdaderamente ponga a Dios en primer lugar antes que cualquier situación. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, van a venir tiempos de refrigerio, díganlo, tiempos de refrigerio, va a venir paz a nuestra vida. Filipenses 4, del 4 al 7, lo voy a volver a leer todo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, iglesia. Por nada debemos de estar afanados, sino que deben de ser conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, dice la palabra de Dios, y ruego. ¿Cómo va a conocer el Señor unas peticiones? ¡Ay, es que no! Quejándonos. Ahí no dice quejándonos. En oración y ruego. ¿Con qué? Acción de gracias. O sea, yo voy rogando, clamando, orando, dando gracias, como que ya eso ya está recibido. Padre, este día te doy gracias porque sé que tus promesas están cumplidas, Señor, pero no hipócritamente, o sea, de un corazón sincero. De nada nos sirve estarnos dando golpes de pecho y no hacerlo de corazón. Y dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, ¿qué dice? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces podemos ver que al leer todo esto, el apóstol Pablo lo que está haciendo es que está incitando al pueblo de Dios a que se regocijen, a que se alegren siempre en el Señor, y está exhortando a la iglesia a reemplazar la ansiedad por la oración y la acción de gracias, y les está prometiendo que van a gozarse y que van a tener paz de parte de Dios, lo cual va a sobrepasar todo entendimiento. Amén. O sea que personas que nos gozamos en el Señor y no tenemos trabajo, no tenemos comida, no tenemos a nadie, nos gozamos. Nosotros nos ha tocado reunirnos sin nadie aquí, pero nosotros nos gozamos, nos alegramos y sabemos que descienden ángeles. Amén. ¿Sabes una cosa? Y más adelante lo vamos a ver, ya vamos a acabar.
Y esta casa tiene una puerta. Como tú tienes una puerta. Tú tienes una puerta y Jesús viene y toda persona para entrar a una casa tiene que tocar una puerta, ¿verdad? Amén. Pam, 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 pam. Entonces usted mira por un hoyito. ¡Ay, es Jesús! ¡No le voy a abrir! Y le va a cerrar la puerta. Así somos a veces nosotros. ¡Pam, pam, 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 pam! Jesús está tocando la puerta. Hola, hermano Ronnie. Dios me lo bendiga. ¿Cómo se encuentra? Un ejemplo, hermano Ronnie. Lo invitamos al culto de hoy. Dios tiene algo preparado para usted. Porque el Espíritu Santo de Dios me dijo. No es la hermana Nancy, es Jesús. Amén. A través de esta persona que me está invitando. Porque quiere hacer algo en mi vida. Quiere transformar mi vida. Amén. Quiere bendecir mi vida. Quiere que yo sea agradecido con Dios por todas las peticiones que yo he hecho delante de Dios. Yo he venido delante de Dios a pedirle y a hacer compromisos con Dios, pero no estoy cumpliendo. Y todo eso está anotado en un libro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Jesús es un caballero como nosotros tenemos que ser. ¿Yo por qué voy a amenazar a alguien? Oiga, mi hermanito, ¿usted por qué no viene a la iglesia? ¿Qué le está pasando a usted? No podemos. Jesús no lo va a obligar a usted, no me va a obligar a mí. A mí no me va a obligar Jesús. Oye, Nancy, ¿por qué no vas a predicar hoy? Levántate, cúrate. No me va a obligar. Él va a tocar. Te voy a dar fuerzas el día de hoy. Quizás estás cansada, pero yo te voy a dar fuerzas. Tienes que preparar el sermón. Ay. Y lo hace con amor. No nos obliga. Como jamás va a obligar a nadie a que congregue a la fuerza. Eso es mentira. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, se siente rico, se siente hermoso, porque le adoré con alegría, porque recibí la palabra con alegría. Pero imagínense que hay personas que van a una iglesia y reciben la y están, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Se hubiera quedado durmiendo en su casa, porque aquí nadie lo ha obligado a venir. Así era Jesús conmigo cuando yo congregaba en la iglesia. A mí nadie me invitó. Fíjense que yo tomé como que las cargas mías y el estrés y la ansiedad yo me lo iba a quitar con la... El viernes el cuerpo lo sabe, porque no voy a ser hipócrita. Yo sé que me miran amigos míos allá en Honduras, que los bendigo en el nombre de Jesús. Y y el domingo, hasta hoy me lo van a saber mis vecinas si se meten ahí, algunos que entran. Yo me sentaba afuera de mi casa porque yo quería ir a la iglesia. Yo quería ir a la iglesia. Y yo decía, tal vez me invita la hermana esta de aquí, que decía, no voy a decir el nombre, cuando pase por ahí, y nada. Nunca ningún vecino que tiene 30, 40 años de ser cristiano me invitó a la iglesia. Jamás. Pero yo anhelaba en mi corazón ir a una iglesia. Pero ¿sabe por qué yo no iba a la iglesia? Porque yo decía, y si yo voy por primera vez y nadie me conoce, ¿y a qué iglesia me voy a ir a meter yo? Si yo no conozco a nadie. Y si no me invitan, yo no voy a ir. Pero yo quiero que me inviten. Todos los domingos yo me sentaba afuera porque yo tenía hambre y tenía sed de Dios y tenía ganas de ir. Pero yo quería verdaderamente conocer a Jesús. No quería ser religiosa como los que estaban alrededor mío, que andan con la Biblia bajo el brazo y no te dan amor, no te dan palabra de aliento, solo te critican. Entonces no, yo decía, Señor, yo quiero. Yo me recuerdo cómo el Señor me llevó. El estrés y la ansiedad me empezaron o yo creo que fue la bebida, empecé a engordar, yo creo que era la levadura, ¿verdad? De la bebida. Pues viene un vecino mío y me dice, oye, salgamos a correr, me dice, todos los días al bulevar. Vamos pues a correr. Y yo salía a correr a las 5 de la tarde. Y yo me recuerdo que estaban abriendo una iglesia, pero yo no sabía que iba a ser iglesia.
Yo me recuerdo que en ese tiempo estaba ansiosa, afanada, porque no tenía trabajo, porque ya me había graduado de la universidad, estaba sacando diplomados y yo sacaba diplomados, me estaba capacitando, estaba trabajando en la judicatura del colegio de abogados, tantas cosas que yo estaba haciendo en el ámbito natural y yo no veía ninguna provisión, yo no veía ninguna puerta abierta, nada. Y yo le dije a mi mamá, óigame, le digo yo, ahí están abriendo un centro comercial, ahí voy a ir a dejar mis papeles y ahí va a ser donde yo voy a encontrar mi trabajo. Óigame, la palabra tiene poder. Eso estaba cubierto todo, pero yo creí que era un centro comercial donde yo iba a ir a tocar la puerta y me iban a dar trabajo. Claro que me dieron un trabajo y es este que está acá sin sueldo, porque yo no gano sueldo. Cuando ya se empiezan a abrir esos portones y yo salgo corriendo a traer el currículum, uy mami, ya están abriendo ayer, voy a ir a dejar los papeles y voy con el currículum adelante. Ministerio Casa de Paz, bienvenido, y una palomita. ¡Ay! Yo, ¿qué? Digo, era una iglesia, digo, no, que así, era una iglesia, digo yo. Ajá, y yo era hipócrita, porque cada domingo yo me sentaba que quería, o sea, Dios estaba escuchando que yo necesitaba, y yo con mi boca estaba diciendo que ahí iba a ser mi trabajo. Mira cómo trabaja Dios. Y vengo yo y me empiezo a reír, y le vengo a decir a ella, era una iglesia. Ah, pues Dios quiere que vayas a la iglesia. Mi mamá ya iba a otra iglesia, pero yo no quería ir. Y entonces vengo yo en ese preciso momento. Es esto un testimonio. No es que cuente mi vida, es testimonio conforme a lo que estamos predicando. Amén. Yo me recuerdo que en mis rebeldías pasé muchas cosas. No crean que venir yo a los caminos del Señor, yo he venido palomita limpiecita, bonitita. No. Desobediente, malcriada con mi mamá. Hija, no vayas a la calle. ¡Ay! Voy para la calle yo. Si yo trabajo toda la semana, vamos para la iglesia. Pero ¿y qué voy a ir a hacer a la iglesia yo? ¿Y es que acaso la iglesia me va a pagar a mí el agua, la luz? No. Yo tengo que pagar agua, tengo que pagar luz. Así era yo. Hasta que un día, por tanta rebeldía, se me quebraron mis brazos. Porque esta mano no la movía yo. Esta mano yo no la movía. Había tenido un accidente desde los 13 años que esta mano yo no la podía mover. Inclusive tiene una desviación mi mano. Y esta mano se me ha quebrado. Y yo me recuerdo que yo iba a la Teletón, que es un centro de rehabilitación, en donde ya me tiraban al psicólogo, porque la ansiedad, el estrés, el afán me tenía mal. Y yo buscaba en otras cosas, que es la bebida y los amigos mentirosos, la libertad, donde no la iba a encontrar. Hasta que ese día yo decidí salir a correr, y un día un chico me dijo, bienvenido, pase. Y yo le dije a él, mentirosos, ustedes son mentirosos, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero un día que yo iba, yo escuché una voz que me dijo, entra ahí. Y yo salí corriendo, caminando, y no hacía caso. Otra vez volví a pasar, entra ahí. Yo dije a mi amigo, oye vos, yo creo que tenemos que entrar ahí, le digo yo, porque vos también no tenés. Entremos. A mi amigo José, que lo bendigo. Y entramos. Ese día que yo entro, y cuando yo entro fue una impresión, porque yo veo a mi hermano que está danzando allá, y digo yo, pues es mi hermano, digo yo. Pero él no me había dicho a mí que empezó a ir ahí, pero era una iglesia. Y ese día yo sentí un fuego de Dios que entró a mi cuerpo, y el muchacho que andaba conmigo le dio miedo, porque él me dijo, uy, aquí la gente está como rara, me dice, vámonos, y nos fuimos. Pues yo después fui a una campaña de sanidad, para no hacerte muy largo el cuento. Fui a una campaña de sanidad porque mi madre prácticamente me obligó. Anda, que va a haber una campaña de oración, anda, y yo fui. Ese día el pastor dijo, pasen al frente todos aquellos que quieran recibir una sanidad. Y yo pasé al frente. El hermano ni se acuerda de mí, solo fue que Dios lo usó. Por eso nosotros no debemos de vanagloriarnos
soñar ni andar detrás de hombres, sino del Rey de Reyes. Yo no he dicho en ningún momento, ese hombre me sanó. Fue Dios, pero tuvo que usar un instrumento. Amén. Yo no podía mover mis manos, no podía escribir, no podía peinarme. Ella me bañaba, me duchaba, me peinaba. Y el muchacho le hizo así: recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y yo sentí fuego en los pies. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Fuego que pasó por todos mis pies y llegó hasta mis manos. Y yo empecé a mover mis manos. Y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y brincaba y brincaba. Y desde ese momento, ya voy a 15 años, sobre 16, que yo recibí esa sanidad. Y yo he tenido encuentros con mi Padre. Y desde ese momento, yo no he sido la misma. Cuando nosotros venimos y nosotros entendemos que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio, entendemos y comprendemos que no tenemos que recurrir a nadie más. Yo te lo digo porque yo lo he vivido. Yo no te estoy mintiendo para que tú vengas a los caminos del Señor. Te estoy diciendo que si tú tienes un problema ahora, tienes que correr a la presencia de Dios. Si tú estás pasando por una situación difícil, tienes que correr a la presencia de Dios. Esta palabra bendita nos dice claramente que si nosotros nos preocupamos, básicamente nosotros estamos diciendo que Dios no puede manejar la situación. Yo estaba preocupada del problema, por eso yo estaba creyendo que Dios no iba a poder resolver mi situación difícil. A veces una situación difícil de sobrellevar, nosotros creemos que nosotros la vamos a poder resolver con nuestras propias fuerzas, si no es así. Debemos de llevar todo delante de la presencia de Dios. Nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestras quejas, debemos ir delante de Dios, delante de su presencia en acción de gracia, dándole gracias al Señor. Yo me recuerdo ese día que yo le dije a Dios, sáname. Y yo te voy a decir que yo le dije a Dios. Yo reté a Dios desde la adolescencia, lo retaba. Yo le decía, eres real, tú eres real. Porque a mí me decían que era extraña. Yo me encerraba en mi cuarto 10 horas, yo sola, a hablar y a decirle, ¿es real? ¿Por qué mi papá se murió? Le decía yo. ¿Y por qué te lo llevaste? Es que mi papá era bueno, entonces ¿por qué lo hiciste? Yo me encerraba sola. Y yo a veces yo decía, estoy quedando loca. Es que mi papá, le decía yo, se murió en mis brazos, a mí, en mis manos. Y entonces, ¿por qué si él era bueno? Y yo me recuerdo que yo me encerraba y lo retaba y le decía, yo quiero saber que tú eres real, que existes. Porque yo sé que todo el mundo recibe cosas y que todo el mundo te adora en la iglesia. Y yo veo testimonios, pero yo no veo nada. Y cosas así. Porque no crea que yo congregué 1 año, 2 años para ver la gloria de Dios por lo mismo tanto. No vemos la gloria de Dios porque nos quejamos. Yo no podía ver los milagros en mi vida porque yo cuando llegué a la iglesia, yo quedaba viendo al hermano, lo que el hermano hacía. Yo quedaba viendo cuántos se sanaban hoy. Yo quedaba viendo los testimonios de qué era lo que Dios hacía en ellos. Pero yo no me estaba viendo yo, no me estaba viendo qué Dios quería hacer en mí. Estaba pendiente en los demás, pero no estaba pendiente en mi proceso. A veces somos así, no avanzamos en los caminos del Señor porque estamos pendientes en el proceso del hermano, en qué está haciendo Dios en el hermano, pero no nos ponemos a pensar en nuestro proceso, en qué Dios quiere hacer con nosotros. Y es así como nosotros a veces hacemos que la gloria de Dios no se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuándo decimos amén en este día? Dios quiere que vayamos a sus actos en acción de gracia y en oración. Y Él nos va a prometer a nosotros y nos promete que nos va a dar paz. Él nos va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestras mentes. Mateo 6, del 25 al 34 dice, ya vamos a terminar, Mateo 6, del 25 al 34, mira lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por tu cuerpo, qué tenéis de vestir.
No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tenemos un Padre Celestial, iglesia, que nos ama, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege y es capaz de ayudarnos y apoyarnos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos ansiosos? Amados, reposemos en Dios. Amén. No cometamos los errores que yo cometí. No reposé en Dios en el momento que tenía que reposar, hasta que se me quebró mi brazo. ¿Por qué nosotros permitimos a veces que pasen situaciones difíciles en nuestra vida para nosotros recurrir al Señor? No podemos nosotros hacer eso. Vemos que el apóstol, aquí Pablo, nos muestra entonces la necesidad de llevar todas las cargas y nuestras preocupaciones y nuestros afanes sin excepción alguno delante de Dios en acción de gracias y a través de la oración. No solamente en el momento cuando tenemos la necesidad, como les estoy diciendo. Dios no quiere que vayamos delante de Él solamente en la necesidad, sino que también vayamos cuando no tenemos la necesidad. ¿Por qué es importante? Porque Dios, a través de las peticiones y a través de las oraciones de un corazón confiado en Él, va a resolver las peticiones. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles, que están ansiosos, y Dios me ha llamado a mí para libertar, para que nosotros seamos canal de bendición para esas personas y que Dios pueda dar provisión a estas personas. Entonces, tengo que estar yo delante de la presencia de Dios sin afán, sin estrés, para yo poder presentarme en oración, aunque yo no esté pasando por afanes, pero hay personas que lo están pasando. Entonces yo tengo que ir delante de Dios para orar por otras personas. Necesitamos ser libres de la angustia, de la ansiedad, de los miedos. Vamos a aplicar 2 versículos para todas aquellas personas que están pasando por ansiedad, por miedo. En 2 de Samuel 22:7 dice así: en mi angustia, dice, invoqué al Señor, invoqué a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. El Señor, cuando yo me sentaba todos los domingos en la acera, en mi casa, a que alguien me invitara a la iglesia, el Señor lo escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Él mismo me llevó a una iglesia. Amén. No esperó el Señor que llegara ningún vecino ni nadie a decirme: oiga Nancy, la invito a la iglesia, ¿quiere ir? Directamente Jesús tocó mi puerta y Él me llevó. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, en mi angustia voy a invocar al Señor. Invoqué a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 116:4. Mira lo que dice el Salmo 116:4. Dice: entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, ¿qué dice ahí? Libra, oh Señor, mi vida. ¿Cuántos decimos amén en este día? Es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Es importante notar que Dios quiere ser parte de todas las áreas de nuestra vida. Él quiere entrar a cada rincón de nuestra vida. Él no quiere entrar solamente un día, Él quiere entrar para siempre. Recordando que Dios solamente entra a una casa, como dije anteriormente, cuando nosotros lo invitamos. Jesús no va a entrar a una casa que no lo han invitado. Nosotros invitamos al Espíritu Santo que venga y Él va a entrar. Él es caballeroso. Jamás nos va a obligar a que nosotros lo busquemos a la fuerza. Es que no nos va a obligar el Señor. No nos va a obligar jamás. Él quiere entrar en nuestras vidas, pero Él quiere entrar que nosotros se lo permitamos. La Biblia habla de las cargas, de las preocupaciones, habla de la ansiedad, habla de los afanes, y hay muchas personas que todavía en este tiempo que nosotros vivimos están en cautiverio espiritual y mental, que todavía no han logrado salir de la cautividad. Tienen carga de opresiones demoníacas, estrés, depresión, ansiedad, que me quiero matar, que me quiero suicidar, que nadie me quiere, que no valgo para nada, que soy pobre, que qué feo, que qué fea. Muchas ansiedades en las personas. Dice la palabra de Dios en Samuel 55:22. Mira lo que dice en Salmos Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová, dice, ¿qué dice? Tu carga, y Él te sustentará. No dejes
significa que cuando nosotros nos sentimos caídos, tristes, angustiados, con depresión, con miedo, con tristeza, que nadie nos quiere, que no me dan trabajo, que no valgo nada, que la vida no sirve para nada, echa sobre Jehová tus cargas, dice, y Él te sustentará. No deje para siempre caído al justo, jamás va a dejar caído al justo Dios. Primera de Pedro 5:7, mira lo que dice. Primera de Pedro, ya estamos terminando. Primera de Pedro 5:7, mira lo que dice. Amén. Amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Dios. Amén. Porque Él tiene cuidado de quién? De vosotros. De vosotros. De cada uno de nosotros. Mateo 11, del 28 al 29, mira lo que dice. Mateo 11, versículo 28 y 29. Venid, dice, a mí, todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. Y yo, ¿qué dice? Os haré descansar. De ahí dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendiste de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Vamos a ir a la presencia de Dios humildes, como lo es el Señor, no con soberbia, no con altanería. ¿Por qué nadie me invitaba a la iglesia? Creo yo en aquel tiempo, porque yo retaba a Dios. Yo me imagino que yo le decía, óigame, si tú llevaste a mi padre, ¿pero por qué? O sea, yo me quejé porque Dios se llevó a mi padre. Hasta en el momento que Dios me lo reveló y me dijo, yo hoy te voy a demostrar quién es tu padre. Y Él me reveló la paternidad de Él. Amén. Hasta que Dios me reveló su paternidad, yo pude entender y el Espíritu Santo de Dios me dijo, tu padre es un hombre que yo creé en la tierra para que tú vinieses. Y tu padre, al que tú dices que amas, al que tú dices que por qué me lo llevé, solo fue un hombre que yo deposité en la tierra para que tú fueses un propósito mío. Pero el día de hoy yo te voy a revelar mi paternidad. Y ese día yo sentí mi corazón cómo era transformado y cómo era cambiado. Inclusive ese día yo me recuerdo que yo me fui a dormir triste, cansada en esa semana, y yo tuve una visión en donde yo veía una mano y esa mano me hacía así, y esa mano tenía como un cuchillo en su mano, y yo miraba que abría algo, y eso algo era mi pecho, y yo veía que la mano entraba al pecho y sacaba un pedazo de carne, y ese pedazo de carne era el corazón. Y ese corazón yo lo miraba, yo miraba la mano llena de sangre y el pedazo ahí de carne. Y luego yo vi que esa mano entró ahí de nuevo y ya no había nada. Al día siguiente que yo me levanté, a mí me dolía mi pecho, pero era un dolor como cuando usted tiene un dolor de estómago que le duele adentro y siente aquel dolor adentro, pero era un dolor como cuando usted se ahoga. Yo sentí el dolor como el dolor cuando mi padre murió, que me arrancaban algo de adentro. Y yo me recuerdo que si alguien me decía, tonta, no sirves para nada, yo quedaba. Porque cuando Dios cambia y transforma los corazones y somos nueva criatura en Cristo Jesús, a ti te pueden decir lo que quieran, pero tú no puedes contestar de la manera que contesta cualquier persona del mundo. Yo conozco testimonio del pastor G. Ávila. El testimonio de él es poderoso. ¿Quién le mata a la hija al pastor G. Ávila? El que después logra ser su escudero. El esposo, el yerno de él, mató a su hija. Pero ahí podemos ver el perdón, cómo él andaba en las campañas evangelísticas con el muchacho, a pesar de eso. Yo he visto testimonios de hombres que las mujeres los han dejado en su casa tirados por irse con otro hombre. Pero he podido ver el perdón, cómo se ha manifestado el Espíritu Santo de Dios en un corazón
presencia de Dios, para el perdón, para la sanidad. Amén. Y es cierto, el Espíritu Santo de Dios cuando entra y cambia y transforma, es que te pone algo nuevo. Y Dios me mostró cómo me ponía algo nuevo. O sea, yo te puedo decir en este momento, a través del Espíritu Santo, que este corazón que yo tengo allá adentro no es mío, no era mío. Es otro corazón que Dios cambió. Yo no soy aquella persona que yo era antes. Yo no puedo sentir lo mismo que sentía antes, las personas que me hicieron daño, los lugares donde yo anduve. Yo no puedo sentir, porque este corazón no era el que estaba en aquel momento, no es el mismo, no es la misma persona. No sé si me entiendes. Y es eso lo que Dios hace a través del Espíritu Santo. Amados míos, la actitud que nosotros debemos de tener al presentar nuestras peticiones al Señor es una de agradecimiento y con humildad. Ir confiados en Él para la respuesta que nos va a revelar a través del Espíritu Santo. Porque cuando vamos confiados con una petición, hay una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser favorable, tenemos que creerlo. Filipenses 4:7, ya terminamos aquí, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos dará una paz más allá del entendimiento nuestro, una paz que nosotros ni siquiera entendemos. Yo cuento ahora esa visión que yo tuve del corazón, aunque muchos no me crean. A mí no me interesa que no me crean, pero mi deber es contar lo que yo he vivido, la visión que yo tuve, la mano que me metió en mi corazón, y era Jesús. Era Jesús cambiando mi corazón. Dios nos dará paz más allá del entendimiento de nosotros y va a guardar nuestro corazón de resentimientos. Y nos va a hacer que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué dice? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y restablezca. El Señor no nos va a dejar a nosotros en el problema un montón de tiempo, hasta que nosotros resistamos. Deuteronomio 31:6 nos recuerda que Dios no nos va a dejar y Dios no nos va a abandonar. Jamás Dios te va a abandonar. Ay, que yo creo que Dios ya me dejó, ya me abandonó, estoy solo. Dios nunca te va a abandonar. Nunca. Quizás esa petición se ha tardado por los errores que yo cometí, por los errores que a veces cometemos. Nos quejamos y estamos pendientes en el milagro de otras personas y no en el nuestro. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Podemos tener esta paz maravillosa como creyentes en Cristo Jesús. Estabilidad física, estabilidad mental y sobre todo estabilidad espiritual. Dice Hebreos 4:16. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia, y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Así es, iglesia, es necesario que haya rendición de cuentas delante de Dios diariamente, no solamente el domingo, y que hagamos un compromiso renovado con Dios, ya que Él es el único que nos guía y nos mantiene a nosotros fuertes. Una vez que nosotros tengamos en nuestro corazón paz con Dios, entonces vamos a poder disfrutar de la paz que solamente Dios nos da. Días sin afanes, y vamos a reposar confiadamente en Dios. Así es que aquí terminamos. Vamos a leer Isaías 26:3 para concluir y miremos que Dios es tan maravilloso que nos habla a través de la palabra. Amén. Y hay muchos textos bíblicos, yo solo cogí algunos pocos. Dice la palabra de Dios en Isaías 26:3: tú guardarás, dice, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si usted y yo hemos confiado en el Señor, ponga la alabanza para ministrar. Si usted y yo hemos confiado en el Señor, déjeme decirle que vamos a tener completa paz, porque el Señor así lo dice.
Él va a guardar en completa paz a todos aquellos que confiemos en Él. Así es que nos vamos a poner de pie y vamos a orar y vamos a ministrar este mensaje el día de hoy. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que nosotros somos un remanente escogido por Dios y que en este día maravilloso el Señor nos da a nosotros una revelación a través de su palabra para que nosotros podamos reposar en su presencia. El día de hoy vamos a declarar en el nombre de Jesús que de este lugar nos vamos, pero nos vamos llenos de su presencia, que todo afán, que todo estrés, que toda ansiedad se va por el poder de la palabra de Dios. Toda preocupación yo la rechazo, diga ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro que Cristo Jesús soy más que vencedor. De este lugar yo salgo victorioso, diga en este día maravilloso. Padre, en este día yo declaro tu palabra bendita sobre este remanente, sobre esta iglesia, Señor, creyendo, Señor, que todo afán, que toda ansiedad, que todo estrés, que toda preocupación, que todo agobio, que todo aquello a lo cual han recurrido que no proviene de ti, es reprendido por el poder de tu palabra y echado fuera de este lugar, Señor. Padre, en este día maravilloso declaramos tu palabra por fe, Señor, y que esta iglesia, Señor, Padre, es una iglesia que se guarda en santidad y que se guarda para honrarte, para glorificarte, para entrar a tu presencia con acción de gracias, Señor. Padre, que tú le reveles a tu iglesia, Señor, Padre, el lugar secreto, Señor, Padre, ese lugar, Señor, donde nosotros entramos, Señor, confiadamente, Señor, ese lugar, Señor, donde encontraremos refugio, ese lugar, Señor, donde encontraremos paz, Señor, ese lugar, Señor, donde vamos a encontrar sanidad, Señor, ese lugar, Señor, donde vamos a encontrar restauración, Señor, liberación, Señor, en este día maravilloso. Todos aquellos que estén pasando por situación difícil, Señor, Padre, que sea, Señor, revelada, Padre, esta palabra, Señor, Padre, para que nosotros, Señor, recibamos al Señor, Señor, sin afanes, sin estrés, Señor. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, en el mundo entero, Señor, y el enemigo está tomando ventaja, Señor, para que el mundo se desvíe de tus caminos, Señor, y entren en el afán y en el estrés. Pero en este día vengo delante de ti, Señor, y delante de tu presencia, cubriendo la vida, Señor, de mis hermanos, de su familia, Señor, y que tu palabra bendita, Señor, Padre, sea, Señor, Padre, establecida en nuestros corazones, Señor. El día de hoy, Señor, declaro esta palabra por fe, Señor, se hace vida a nuestras vidas, Señor, se hace vida en nuestros corazones, Señor, Padre, que nosotros ya no seamos, Señor, solamente aquellas personas que venimos a oír esta palabra, sino que esta palabra la vamos a poner por obra. Vamos a creer y vamos a confiar que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que provee, un Dios todopoderoso que nos da paz. Oh, bendito Rey, tú eres el que nos da la shalom, Señor, Padre, la paz, Señor, Padre, sea con cada uno de nosotros, Señor, Padre, bendito en este día maravilloso, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, ahí, Señor, en Honduras, Señor. Sé tú, Señor, proveyéndole, Señor, todo tipo, Señor, Padre, de opresión que quiera entrar en su hogar, Padre, desvirtuado por el poder de tu palabra, Señor. Todo demonio de depresión, de estrés, de ansiedad, Padre, queda cortado y anulado por el poder de tu palabra, Señor. Sabemos, Espíritu Santo de Dios, que tú, Señor, eres el Rey de reyes y Señor de señores, y sobre ti, Señor, Padre, encomendamos nuestra vida, Señor, creyendo firmemente, Señor, que por cuanto nosotros te servimos, nuestra casa también te servirá, Señor. Padre bendito que estás en el cielo, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, creyendo que esta semana, Señor, es una semana de bendición, Señor, que portales se abren para mis hermanos, aquellos que están, Padre, pidiendo por un mejor empleo, Señor, peticiones de sanidad, Señor, ahora sean, Señor, Padre, desatadas por el poder de tu palabra, Señor, en este día maravilloso, Señor. Padre, te pido por sabiduría, Señor, Padre, para mi hermana Cassandra, Señor, Padre, que cada vez que ella lea la palabra, Señor, tú se la reveles, Señor, Padre, a su vida, Señor. Bendícela, guárdala, Señor, apártala de toda maldad, Señor, Padre, guíala, Señor, Padre, siempre, Señor, por luz admirable, Señor. Guárdala, Señor, y cuídala, Señor, Padre, ahí donde ella se vaya, Señor, ahora, Señor, Padre, para su casa, que desde el momento que ella entre, Señor,
Señor, puedan ver esa luz que hay en ella, Señor. Esa luz, Señor, Padre, que viene de parte tuya, Señor. Padre, porque ella, Señor, ciertamente, Señor, anda caminando en luz admirable, porque tu Espíritu Santo, Señor, Padre, está guardándola en todo tiempo y en todo momento, Señor. De igual manera, Señor, te pido por mis hermanos que no vinieron el día de hoy, pero que están a través de la red social, que seas tú guardándolo, guiándolo y dándole la fortaleza para que cada domingo, cada sábado se levanten, Señor Padre, para venir, Señor Padre, a su casa espiritual, Señor. Bendecimos la vida, Señor Padre bendito, de todos aquellos, Señor, que ni siquiera conocemos, Señor, pero que esta palabra va a llegar, Señor, a sus corazones, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, encomendando, Señor, en tus manos, Señor, nuestra vida y la vida, Señor Padre, de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, así terminamos, iglesia. Estamos despedidos. Vamos a dejar al hermano Elías para que él ore por las ofrendas. Y bueno, vamos a confiar en el Señor. Él tiene grandes cosas para nosotros.